Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. En nuestros enigmas de la historia nos acercamos a todo un personaje, Isabel de Valois, la reina de España que iluminó, podemos decir, la corte de Felipe II. Desde su llegada a España a los 14 años hasta su muerte prematura a los 22, la francesa Isabel fue protagonista del periodo más brillante y feliz del reinado de su esposo Felipe. Se dice que a Felipe II solo se le vio llorar un día, exactamente el 3 de octubre de 1568. Fue precisamente cuando murió la tercera de sus esposas y posiblemente la mujer a la que más amó. Hablamos de Isabel de Valois. Evidentemente no hay constancia plena de este dato, pero lo cierto es que bien pudiera corresponderse con la realidad, dejando a un lado la presunta pasión que según la leyenda negra sintió por Ana de Mendoza, princesa de Éboli, o la prueba de alguna que otra aventura galante, como por ejemplo su relación con Isabel de Osorio. No cabe duda de que los años que el rey Prudent compartió con su joven esposa francesa fueron, podemos decir, los más felices de su agitada existencia. Viajamos en la historia una vez más con Mario Escobar Golderos. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. ¿Qué aportó Isabel a la vida del monarca? Pues la verdad que Isabel de Valois fue una especie de viento fresco, ¿no? De luz, que en una corte muy oscura, ¿no? Muy religiosa, pero al mismo tiempo llena de supersticiones. Felipe II era un rey muy gris, burócrata, y esta joven, ¿no? Isabel de Valois, que venía de una corte pues llena de luces, ¿no? Enrique II de Francia y Catalina de Medici, que eran pues sus padres eran personas muy alegres, ¿no? Que pues un poco casi libertinos, ¿no? Para la época, y también sus hermanos, ¿no? Muy liberales en todos los sentidos. Se encontró con una corte que vestía de riguroso luto, muy religiosa, muy seca, y de alguna manera intentó pues llevar algunas costumbres francesas en la moda, en los bailes, en la forma de vestir a esa corte tan monótona y sacarla un poco de la Edad Media donde estaba casi sumida, ¿no? Era una mujer de Renacimiento que tomó las riendas, ¿no? de los palacios que no estaban muy anticuados, ¿no? Que no se habían cambiado su decoración prácticamente desde la etapa anterior, y sobre todo le dio al Alcázar de Madrid, al que él adoraba, ¿no? A pesar de ser un sitio pues muy antiguo, un edificio bastante antiguo, pues un toque de sofisticación y de renovación que pues bueno, cambiaría pues esa corte tan gris y supuestamente tan pues religiosa, ¿no? Con la que se encontró al llegar. El matrimonio, como era habitual entre personas de su clase y condición, se debió a razones de Estado, obviamente, concretamente a la firma en 1559 de la Paz de Cateau-Cambrésis, con la que se daba por concluida una larga etapa de enfrentamientos bélicos entre Francia y España. En el tratado se estipulaba, además de una serie de pactos políticos y territoriales, el enlace entre Carlos, príncipe de Asturias, y la hija del rey de Francia, que afectó para que cambiaran los planes. Bueno, hubo muchos cambios, ¿no? Isabel de Valois, la princesa, está destinada a casarse con Eduardo VI de Inglaterra, pero muere muy repentinamente. También se pensó casarla con el príncipe Carlos, pero los defectos físicos de hacían dudar a su padre que fuera alguna vez. Había sufrido la malaria siendo pequeño, a los 11 años, y se había provocado malformaciones en su columna vertebral, en las piernas. No podía caminar erguido, también cojeaba, se cree incluso que su mente no era la de una persona pues capaz para gobernar todos esos reinos. Y al final se hace un compromiso matrimonial entre Felipe II, que en verdad nacía mucho tiempo antes, y la princesa. Claro, había una diferencia de edad notable entre ambos. Ella pues estaba casi encaprichada, ¿no? Con el rey de Inglaterra, y no le gusta al principio el cambio. De hecho, incluso se había dispuesto que otra mujer muy cercana
pues Isabel, que era María I de Escocia, se casara con Carlos y ella se casara con Felipe. Esto va a causar muchos problemas a corto plazo, ¿no? La llegada de Isabel después de la boda, ¿no?, muy suntuosa que se hace primero, como quien dice, representada por otra persona, porque Felipe no se atreve a irse a Francia, ¿no?, para casarse, va a ir Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel en su representación. Pero bueno, la boda que luego o las fiestas que luego se realizan en España, pues van a levantar los resquemores de su hijo Carlos, ¿no?, porque estaba enamorado de su madrastra, ¿no? Era casi la princesa que iba a estar destinada para él, y en el último momento pues va a ser destinada a su padre. Todo esto va a enturbiar la relación familiar mucho, y luego va a haber un intento de rebelión de Carlos a posteriori, porque siempre fue un gran amigo de la reina Isabel y yo creo que en secreto estaba enamorado de su madrastra. Isabel había nacido el 13 de abril de 1546 en Fontainebleau, a unos 60 kilómetros de París. Tenía pues 13 años cuando el 22 de junio de 1559 se celebraron los esponsales en la catedral parisina de Notre Dame. La ceremonia y las semanas de celebración se vieron empañadas con una muerte prematura. ¿Quién falleció y qué supusieron estos acontecimientos? Curiosamente, la corte francesa tenía por costumbre lo que llamaban el luto blanco, ¿no? La princesa se vistió de luto por su padre, al que amaba profundamente. Esto le hizo que llegara pues, a España con una tristeza añadida, ¿no? El cambio de reino, ir a casarse con un hombre mayor, haber perdido a las personas que más amaba en la vida. Todo esto hizo que llegara muy, muy entristecida a España, ¿no? Y su relación con su marido fue muy turbulenta. Aunque él se quedó enamorado de ella porque era una gran belleza física, una mujer muy capaz, el hecho de que tuviera varias amantes el rey, ¿no?, en este tiempo de viudedad, pues sobre todo Isabel de Osorio, pues hizo que las relaciones enseguida fueran muy tensas, ¿no? La reina quería que él recortara todas esas relaciones previas, además temía que estos bastardos luego fueran un problema en la continuidad dinástica, y ella quería darle además al rey pues un heredero. Esto hizo que la pareja tuviera etapas muy, muy complejas, ¿no? El rey, a pesar de todo, intentó agradar a su mujer todo lo que pudo, pero bueno, la etiqueta borgoñona era muy distinta a la española, eso creaba también conflictos y fue un poco entorpeciendo, dificultando la relación entre ambos. Felipe II tenía 9 años más que su esposa. Era todavía un hombre joven, pero las circunstancias no le habían permitido gozar de los placeres de una juventud sin responsabilidades. La temprana muerte de su madre, la abdicación de su padre y las complejidades del gobierno de territorios tan dispares le habían, forzado a madurar antes de tiempo. Por otra parte, había estado casado con una niña, María Manuela de Portugal, y con una mujer que le aventajaba sobradamente en edad, María Tudor. ¿Qué supuso para Felipe el matrimonio con Isabel? Pues el matrimonio con Isabel fue para Felipe pues una especie de oasis, ¿no? Es verdad que estuvo bastante enamorado de su primera esposa, eran los dos adolescentes, un amor muy adolescente, pero falleció muy pronto en uno de sus partos. Su segunda esposa fue de conveniencia, nunca tuvo ninguna atracción hacia ella, de hecho por eso se cree que no tuvo descendencia con ella, además por la edad ya avanzada que tenía pues María. Y en cambio con Isabel pues se enamoró mucho, incluso imaginemos el amor que estando ella enferma de viruela, a poco de llegar, no se separó de su cama, ¿no?, sabiendo que podía contagiarse de una enfermedad mortal en la época. La etiqueta borgoñona, como decíamos, bueno, le causó algunos problemas, pero la reina se adaptó también a la corte, que cuando su madre la recibe en 1565, ¿no?, cuando se está intentando hacer una paz, ¿no?, con todos estos territorios de Flandes, le llegó a decir, muy española venís, ¿no?, como diciendo, veo que tanto las formas como incluso la vestimenta había cambiado en Isabel. Eso nos habla de que estaba cómoda, que al final logró instalarse en esa corte de Madrid y adaptarlo lo más posible a lo que ella quería. Eso no impidió, pues como decía, que una de las cosas que la torturaban era darle descendencia al rey, que era una de las principales funciones de las reinas en aquella época, y que para ellos se hicieran todo tipo de rituales, ¿no?, para conseguir. Yo digo que la superstición se mezclaba con la religión mucho, oraciones, amuletos, sangrías, ¿no?, para
para que ella fuera más fértil supuestamente, que fueron debilitándola más que favoreciéndola, y poco a poco pues empezó a tener hijos para el rey, pero algunos mal logrados, ¿no? Y como 2 niñas gemelas y niñas, y parecía que nunca iba a llegar ese heredero que le diera al rey la satisfacción de tener pues una descendencia segura, porque su hijo Carlos, como decíamos, era un hijo con muchas limitaciones. En torno a Isabel surgió un animado, podemos decir, grupo formado por el propio rey, sus hermanos Juana y Juan de Austria, el príncipe Carlos y otros cortesanos, entre los que se encontraban Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Parma, y Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Juntos realizaban excursiones, representaban farsas, danzaban, cazaban. Isabel de Valois también, además, entretenía su ocio con la música y el dibujo. Contaba nada más y nada menos para ello con una maestra de excepción, Sofonisba de Anguissola, el mejor pincel femenino del Renacimiento, y disponía en sus habitaciones de un órgano, 2 arpas y una cítara, así como un clavicordio traído de Francia. A su lado Felipe II, podemos decir que recuperó una juventud de la que nunca había disfrutado, y en consecuencia Isabel acabó por convertirse en la razón principal de su vida. ¿Qué podemos añadir de esta etapa de la pareja? Pues la verdad que sí, tenía mucha afición a las artes, ¿no? Fonisba Aguinsola, esta pintora, la hizo que se enamorara aún más de los cuadros, ¿no? Fue una gran coleccionista, e incluso se dice que ella tenía cierta cualidad también, ¿no?, de artista, y que le gustaba pintar un poco. También pues en otras artes, ¿no?, se destacó, sobre todo le gustaba tocar algunos instrumentos musicales. Como bien decías, ¿no?, con ese grupo de amigos trajo algo de alegría, un aire fresco a la corte, que por desgracia no duraría mucho, ¿no? Esos constantes embarazos, partos, iban a debilitar una salud quebradiza y hacer que Isabel pues muriera prematuramente. Pero sin duda fue, yo creo, la reina que más amó Felipe II, ¿no? y por la que más lloró. Esos jóvenes tan alegres iban a encontrarse muy pronto pues con esa muerte que iba a arrebatarles a la reina, y a partir de ahí la corte ya nunca volvería a ser la misma, ¿no? Sería una corte pues llena de luto, de sufrimiento, y la llegada de la última esposa Felipe II no cambiaría las circunstancias de ese luto constante de la corte española. Has mencionado esa cuestión que ensombrecía la vida de la real pareja, la falta de hijos, y es que la preocupación aumentó cuando en 1564 la reina sufrió la interrupción de un embarazo gemelar. ¿Cómo afectó esta situación a Isabel? Bueno, la depresión que sufrió tras la muerte de sus 2 primeras niñas gemelas, luego de tener Isabel, Clara Eugenia, Catalina Micaela, pero también pues otra niña prematura, Juana, que fallecería en 68, que fue la que le produjo pues su muerte final, pues hizo que la reina nunca pudiera satisfacer el deseo de que ese gran imperio español pues tuviera un rey legítimo, un varón, ¿no? Y vemos que eso la frustró muchísimo, lo que le llevaría a la enfermedad y una muerte muy, muy prematura, ¿no? Que sumía a toda la corte pues en una pena constante, ¿no? Y en una desgracia que Felipe II jamás logró superar. Solo se le vio llorar, como bien decías al principio, tras la muerte de su esposa, y ya nunca superó esa pérdida y ese trauma que le supuso perder a la persona que más había amado en este mundo. Un poco antes de su fallecimiento, por entonces, el príncipe de Asturias ya había dado sobradas muestras de tener perturbadas sus facultades mentales. Su salud, además, se vio muy afectada en 1562 tras caer por las escaleras de su residencia en Alcalá de Henares. Solo Isabel conseguía calmar sus inopinados ataques de ira o hacerle olvidar de que se tramaba un complot contra él. Fue precisamente este ascendiente lo que dio lugar al rumor de unos presuntos amores entre madrastra y hijastro. ¿Hasta qué punto eso fue tan solo un rumor, una realidad o parte, digamos, de la leyenda negra? Pues la verdad que yo creo que sí estuvo enamorado el hijastro de su madrastra, pero se vinieron más cosas, ¿no? La llegada de unos príncipes holandeses, unos nobles holandeses, que también intentaron ponerle a su favor, incluso dijeron que podría ser nombrado rey de Flandes, las propias deficiencias mentales, la traición del duque de Alba, que era muy amigo de
de Carlos, pues todo hizo que él entrara en una huelga de hambre que acabaría con su vida, ¿no? Y muchos han especulado con que el propio padre le matara, ¿no? Porque ya había dicho que si uno de sus hijos se hiciera luterano, se hiciera protestante, él mismo los mandaría a la hoguera, ¿no? Curiosamente, algunos han dicho que este joven, influido por estos príncipes, o mejor dicho, nobles holandeses, pues llegó a aceptar el protestantismo, ¿no? Y que por eso, pues su padre acabó con su vida. Nunca sabremos la verdad, pero está claro que las naciones padre e hijo fueron muy, muy malas, muy turbias, y que encima, pues él sentía que se había llevado a su futura esposa, ¿no? Todo esto, pues llevó a que luego la leyenda negra, pues lo magnificara, y nunca sabremos, como digo, si se trató de pues una muerte ya por los excesos del joven príncipe o provocada por su propio padre. Es momento de terminar esta historia, esta aventura, pero ¿cómo fue el final de Isabel de Valois y qué aprendemos de ello? ¿Cuál es la valoración del personaje y la lección más importante? Pues Isabel de Valois fue una princesa bellísima, alegre, inteligente, que no consiguió el propósito de su vida, que en ese momento era pues darle un heredero al rey, cosa que le dio de frustración, y en ese empeño murió, ¿no? Su último parto se complicó tanto que tras sacarle el feto pensaron que mejoraría, pero la princesa con infecciones internas no logró remontar y fue enterrada, ¿no? Se cree incluso que Borja, ¿no?, el que luego sería otro de los grandes jesuitas, al ver su cadáver, ¿no?, después de llevarlo y transportarlo por España para enterrarlo, pues ves cómo había quedado, ¿no? Eso fue lo que le impulsó a convertirse más tarde en religioso, ¿no? Pensar que la belleza, que todo era tan transitorio, ¿no? Toda esa mujer alegre se había convertido ya en una persona totalmente descompuesta, ¿no? Y ahí vemos que todo es pasajero, ¿no? La belleza, el poder, los sueños de juventud se convierten poco a poco en pesadillas si no somos capaces de darnos cuenta que hay algo mucho más importante, ¿no? Que es pues qué hay después de esa muerte, ¿no? Es que la vida es tan corta y que a veces no reflexionamos sobre qué hay detrás del umbral de la muerte. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias una vez más, Mario Escobar Gulderos, por acercarnos a todo un personaje, Isabel de Valois. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.